Veamos la segunda parte del tema de equivalencia terapéutica, que recuerden que estamos viendo desde el contexto de bioequivalencia, intercambiabilidad y bioexención. Vamos a empezar a analizar un poco ahora sí cómo se realizan los estudios para determinar la bioequivalencia. Vamos a empezar con los estudios in vitro para demostrar equivalencia terapéutica. Entonces recordemos que acá estamos hablando de los perfiles de disolución. Vamos a ver desde el punto de vista del modelo dinámico de disolución, vamos a hablar de algunos parámetros adimensionales. Vamos a definirnos de ellos. El primero es el llamado número de dosis, representado por esta D. ¿Qué significa esto? Si el fármaco es altamente soluble en agua, el número de dosis no es un parámetro crítico. Cuando el número de dosis es menor a 0.1, entonces tenemos fácilmente condiciones sin consumidero para este producto. Entonces, ¿cómo se define este número de dosis? Como la cantidad o dosis que se administra del fármaco entre el volumen utilizado para la administración dividido entre la concentración a saturación en el medio de disolución, la solubilidad en el medio de disolución. Normalmente este volumen verá que ser ingerido con la dosis se hace referencia a lo que más o menos equivale a un vaso de agua, que son unos 250 mililitros. Por tanto, este número de dosis vendría a representar el número de vasos de agua, que es el número de vasos de agua, 250 mililitros, que se necesitarían para alcanzar la solubilidad del fármaco con la dosis administrada. ¿Okay? Pues claramente, números de dosis pequeños implican que la solubilidad del fármaco es alta. Números de dosis elevados implicarían solubilidades disminuidas del fármaco. El siguiente parámetro es el llamado número de disolución, de N. El número de disolución se define como el cociente del tiempo de residencia del fármaco a lo largo del intestino dividido entre el tiempo que tarda en disolverse. ¿Sí? Entonces, cuando el tiempo de disolución es menor al tiempo de residencia, este factor o este número de disolución será mayor a 1. Cuando el tiempo de disolución es superior al tiempo de residencia, este término, el número de disolución, será menor a 1. Entonces, claramente, cuando el número de disolución es inferior a 1, significa que el fármaco no se va a disolver completamente, ¿verdad? Porque va a requerir más tiempo del que va a estar en el intestino para disolverse. Entonces, también nos da una idea de cómo podría estar el proceso de disolución y por ende posteriormente la absorción. Entonces, nada más como para comparar un par de compuestos, un par de principios activos, tenemos la dioxina, que se da una dosis de 0.5 miligramos. Se conoce que su concentración a saturación en medio es de 0.024 miligramos por mililitro. Se administra con una dosis de volumen de líquido de 250 mililitros y se encuentra que el número de dosis es de 0.08. Bueno, ¿qué significa esto? Que se requieren 0.08 vasos de 250 mililitros de líquido para disolver la dosis administrada. El número de dosificación es 0.52, lo que significa que el tiempo de disolución es superior al tiempo de residencia y esto nos implica entonces que la bioestabilidad es un 70%. En el caso de la glicifolvina, que también de la mencionadora, es un antibiótico insoluble en agua, miligramos, saturación es de 0.15 miligramos por mililitro, el volumen de 150 mililitros de líquido con el que se administra y el número de dosis de 133. Significa que para disolver los 500 miligramos y alcanzar esta concentración se requieren 233 vasos
de líquido de 250 mililitros. El número de disolución desde el punto 32, muy bajito, y presenta una biodisponibilidad muy baja, errática. Y utilizando ultramicronización se puede llegar a alcanzar una biodisponibilidad cercana al 50%. Entonces, para hacer estos estudios de equivalencia in vitro, se utilizan estudios de disolución. Entonces, son ensayos que nos permiten determinar in vitro la cantidad y velocidad de principio activo que se solubiliza a partir de la forma farmacéutica. Se emplea para tabletas de liberación inmediata, para cápsulas, pero también para tabletas de liberación controlada. Entonces, en el caso de la disolución como una prueba de control de calidad, tenemos que, bueno, es una prueba de control específica, debe determinarse el medio de disolución y las condiciones para que los datos sean reproducibles y, para en este caso, poder cambios en el producto. Normalmente no están orientados a asemejar condiciones in vivo, nos permiten asegurar la velocidad del lote, viene a ser una herramienta determinante para el control de los procesos de fabricación, aún sin la correlación de datos in vivo. Muy útil en el desarrollo de formulaciones, permite establecer también datos relacionados con la caducidad y estabilidad del producto, o también para analizar o evaluar los cambios de producto por registro, esperando que los perfiles sean iguales al producto original, solo como prueba de control de calidad. Y acá pues es necesario recapitular o recordar el sistema de clasificación biofarmacéutica que, como hemos mencionado anteriormente, es un sistema que está basado tanto en la solubilidad como en la permeabilidad, y que divide los principios activos en 4 clases. En la clase 1 están aquellos que tienen una alta solubilidad y una alta permeabilidad, y si hay un potencial de correlación in vivo in vitro, en este caso el bacillito práctico es el paso limitante. Para los de la clase 2, que presentan baja solubilidad y alta permeabilidad, si hay solución in vivo viene a ser el paso limitante. Para la clase 3, alta solubilidad, baja permeabilidad, la absorción es el paso limitante. Y los de la clase 4, que presentan baja solubilidad y baja permeabilidad, es bastante improbable que se pueda establecer una correlación in vivo in vitro. Los perfiles de disolución tales son representaciones gráficas de la curva de las cantidades de fármaco disueltas o el porcentaje disuelto acumulados en función del tiempo. Se utiliza con comparativos, por ejemplo, si la velocidad de disolución de un fármaco formulado en dos formas farmacéuticas distintas es similar, y nos permite comparar los perfiles de las curvas representativas del proceso obtenidos de los datos experimentales. Como ya lo hemos mencionado también días atrás, la comparación visual no es fiable. Esta comparación debe ponerse de manifiesto ante una comparación realizada mediante una aproximación matemática. Para la prueba, los aparatos más utilizados son el aparato 1, que son las canastas, o el aparato 2, que son las paletas. Y los perfiles de disolución deben realizarse en 3 medios a un pH de 1,2, 4,5 y 6,8. Entonces, la comparación del perfil de disolución entre el producto multiorigen y el producto de referencia debe realizarse en los 3 medios de disolución, como ya mencionamos, 1,2, 4,5 y 6,8. Y para, como mencionaba, utilizarse aproximaciones matemáticas, se utiliza el factor de similitud, que es una medida poblacional para evaluar la similitud de dos perfiles de disolución, donde n es el número de puntos muestreados, RT el promedio de suelto tiempo T, el producto de referencia, y TT es el promedio de suelto tiempo T del producto de prueba. Y este es el factor más empleado en estos casos, llamado F2 o factor de similitud. El resultado se espera que esté entre 50 y 100 para afirmar que hay similitud en la velocidad entre los perfiles de distribución. Caso contrario, si el valor no está entre 50 y 100, no hay similitud. No se habla de que son más similares o menos, intuitivamente, si está entre 50 y 100, perfiles son similares. Por debajo de 50, perfiles son idénticos. ¿Qué criterios deben seguirse? Bueno, de acuerdo al reporte técnico 40 de la Organización Mundial de la Salud, en la página 394, debe realizarse estos perfiles de disfunción
12 tabletas de cada producto, debe tomarse en cuenta al menos un punto después del 85% disuelto. La desviación estándar relativa en el primer punto de muestreo no debe ser mayor al 20% y en los siguientes debe ser menor al 10%. Se requiere un mínimo de 3 puntos para calcular F2 y entre mayor sea el número de puntos mejor. Y como ya dije, los perfiles serán similares siempre y cuando estén en el para la prueba de diferencia. La llamada F1 se espera que sea menor a 15. ¿Qué recomendaciones debemos seguir para realizar esta prueba? La medición de disolución de los datos de referencia y de prueba deben ser realizados bajo las mismas condiciones y los tiempos de muestreo de ambos perfiles deben ser los mismos. Nuevamente, solo una medición después del 85% de fármaco disuelto, para el primero que llegue, debe considerarse para ambos productos. Y para usar los datos promedios, recuerden que se hace por 12 tabletas o comprimidos por producto. El coeficiente de variación en el primer tiempo de muestreo no debe ser mayor del 20% y en el resto de los tiempos no debe ser mayor del 10%. Y en aquellos casos en donde más del 85% del fármaco se disuelve antes de los 15 minutos, los perfiles de disolución serán aceptados como similares sin realizar ninguna evaluación matemática. Continuamos con los estudios in vivo para demostrar equivalencia terapéutica. Entonces, los estudios in vivo debe tenerse muy claro el objetivo. Hay que poner bastante cuidado en el diseño experimental, en la selección o los criterios de selección para los sujetos de estudio. El análisis estadístico resulta primordial y entonces el objetivo nos permite establecer claramente qué es lo que deseamos realizar. Normalmente pues será la comparación de la formulación de dos o más productos, el de referencia y el de prueba, o los de prueba. En cuanto al diseño experimental, se va a utilizar un diseño respecto de la formulación. Y hay que tomar en cuenta la formulación, el periodo, por cuál se va a seguir el diseño, la secuencia que se va a seguir y los sujetos. Es muy común que se siga el diseño cruzado de 2x2. Los sujetos de manera abierta y cerrada se dividen en dos grupos. En el primer periodo, al grupo 1 se le da el producto de referencia y al grupo 2 el de prueba. Luego viene un periodo de trabajo para que luego en el periodo 2 se crucen y los que inicialmente han recibido el producto de referencia reciban el de prueba y los que inicialmente han recibido el producto de prueba ahora reciban el de prueba. ¿Qué ventaja nos da este diseño? Bueno, que permite eliminar la variabilidad intersujeto de la comparación de la biodisponibilidad de los dos productos, porque en este caso cada sujeto es su propio control. Estima la bioequivalencia basada en la variabilidad intrasujeto. Y el número de sujetos en el estudio es menor comparado con otros diseños paralelos, para obtener una mayor precisión y potencia. ¿Qué desventajas tiene este tipo de diseño? Bueno, que es de aplicación limitada en fármacos de vida media prolongada, para los cuales entonces será preferible un estudio en paralelo y que no se puede utilizar más de 3 formulaciones. En cuanto a los sujetos, en este caso son voluntarios, se espera que la edad esté entre los 18 y los 55 años y la masa corporal está entre los límites de más o menos 10% del peso ideal de acuerdo a las características de la estatura, etc. El índice de masa corporal debe estar entre 19 y 24. Deben emplearse voluntarios de ambos géneros. La distribución no necesariamente debe ser igual, pero debe haber un número significativo de mujeres. No separar los datos de hombres de los de mujeres para el análisis estadístico. Y se utilizará un solo género cuando las características del fármaco lo requieran. En cuanto a los sujetos, deben caracterizarse en cuanto al uso de medicamentos, que hayan participado o no en otros estudios, consumo de alcohol, tabaquismo y hacer un historial familiar.
número de sujetos, bueno, depende mucho de la autoridad regulatoria. La OMS sugiere que 12, la FDA entre 24 y 36. Y para medicamentos altamente variables, donde el coeficiente de variación sea mayor al 30%, se propone que deben emplearse números de 48 y hasta 40 sujetos. Entonces, ¿cuál debe ser el tamaño de la muestra según el coeficiente de variación porcentual? Bueno, el coeficiente de variación entre individuales del 10%, de 12 a 16, cuando está el 15%, de 18 a 24, 20% de 18 y 30% de 38 a 48. La alimentación durante el diseño, durante la prueba, después de la administración del producto, del medicamento, deberán estar sentados o en pie. No deberían recostarse porque recuerden, dado que se acuesten, si se la despierta, la alimentación durante el estudio. En caso de que la cafeína no interfiera en el análisis de la muestra, no deberían tomar café ni productos mismo. Y en algunos casos, tanto el jugo de uva como el de toronja afectan los niveles plasmáticos. La alimentación debe estar estandarizada, es decir, todos los sujetos deben recibir el mismo tipo de alimentación. Se espera que estén con 10 horas de ayuno a la hora de administrar el producto, se debe ingerir con 250 mililitros de agua y la idea es que esto sea 2 horas antes y 2 horas después de la administración, pues que ingieran absolutamente nada. Los tiempos de muestreo. El intervalo de muestreo debe ser de 3 a 5 días medias del producto. Debe procurarse de 1 a 2 muestras antes de la concentración máxima. Luego, de la concentración máxima y de 3 a 4 puntos posteriores de la concentración máxima, donde ya estaríamos en fase de eliminación. Debe tratar de cubrirse el 80% del área bajo la curva de cero infinito. En este caso, 3 veces la vida media en muestras de plasma o 7 veces la vida media en orina, mayor al 40% alterado. Y para fármacos con vidas medias muy largas, debe mostrarse durante 72 horas, sobre todo en la fase de absorción. El periodo de lavado lo que nos permite es garantizar que el fármaco administrado durante el primer periodo se haya eliminado completamente. Entonces, este periodo debe ser mayor a 5 vidas medias. No se debe alcanzar 5% de la concentración máxima y no debería exceder, eso sí, de 3 a 4 semanas. En cuanto al análisis de los datos, ¿verdad? Cuando tenemos los datos crudos, pues simplemente hacer una distribución normal, determinar el área bajo la curva, la concentración máxima para el análisis estadístico, así como el tiempo para alcanzar la concentración máxima y la velocidad de eliminación. Importantísimo, ¿verdad? Que el área bajo la curva, Cmax, Tmax y la constante de eliminación son medidas primarias que nos van a indicar la cantidad de absorción y la velocidad a la que ocurre. En cuanto a la llegada del análisis estadístico de concentración máxima en el área bajo la curva, debemos comparar las medias entre los parámetros del producto prueba y el de referencia. Debe haber comparación de razones entre los parámetros del producto prueba y el de referencia. Y en ambos casos se sugiere que los datos sean luego transformados. Y un nivel de confianza de un 90% nos permite una adecuada protección al paciente. Se sugiere un análisis de varianza ANOVA de 2 colas y en este caso el producto para que pueda ser bioequivalente debe estar dentro de un intervalo de 80 a 125% con respecto a la media o la razón de los datos luego transformados. Entonces, a ver, aquí tenemos algunos ejemplos. Mira, tenemos el rango de 80 a 125 o 0.8125 en razón. Mira, entonces, si este es el punto estimado, sumando las desviaciones, ¿verdad? Vemos que está completamente dentro del rango, es un producto que muestra ser bioequivalente. En este caso,
En el segundo, aunque el punto o valor medio está dentro del rango estimado, ¿verdad? Al aplicar las desviaciones, ¿verdad? Vemos que puede salirse del rango, por lo tanto no demuestra bioequivalencia. En este caso es por defecto, y en este tercer ejemplo sería por exceso, ¿verdad? Nuevamente el promedio está dentro del rango, pero en la parte superior se puede salir. Y aquí tenemos dos productos genéricos bioequivalentes, ¿verdad? Donde no necesariamente el valor medio es exacto, ¿verdad? Pero los dos están dentro del rango, por lo tanto son equivalentes. Y la última posibilidad es que esté totalmente fuera del rango, el promedio con sus desviaciones. Aquí cuando hablamos del promedio puede ser la semana, puede ser el área bajo la curva, o razones entre ellos. Bueno, en cuanto al análisis estadístico, se sigue la regla 20. La bioequivalencia se establece si la probabilidad promedio de la formulación de pruebas se localiza dentro del más menos 20% respecto de la formulación de referencia con cierto grado de confianza. Y está la regla 80-20. Si la prueba de la diferencia de la media respecto al producto no es estadísticamente significativa con una potencia al menos del 80% para detectar una diferencia del 20% respecto al producto de referencia, la bioequivalencia se establece. Importante también tener presente que la diferencia estadísticamente significativa no necesariamente implicará una diferencia clínicamente significativa. Westlake en 1970. Y una diferencia del 20% en el área baja de la curva de los productos puede ser estadísticamente significativa, pero clínicamente no puede ser significativa en términos de efecto terapéutico. Debe resolver la farmacodinámica. Es decir, no se puede afirmar totalmente con esa diferencia estadísticamente significativa. Y aquí, bueno, tenemos otro ejemplo. Tenemos datos para el fármaco genérico y el de referencia u original, donde vemos que estos serían los valores de área bajo la curva. Aquí tenemos la razón del área bajo la curva y el intervalo de confianza el 90% va de 0.92 a 1.07. Entonces lo que vemos es que la razón está dentro del intervalo. En cuanto a la razón de concentración máxima para genérico y original, pues la razón está en 0.99 y el intervalo de confianza está de 0.91 a 1.04. Volvemos a tener las mismas posibilidades. A y B que sí serían bioequivalentes, C, D y E que no lo son. Incluso cuando C y D, el valor medio obtenido está dentro del intervalo de confianza, pero con sus respectivas desviaciones se sale del intervalo. Entonces, ¿en qué casos se requiere estudios de bioequivalencia? En los productos orales de eliminación inmediata, particularmente medicamentos de riesgo sanitario alto, medicamentos de estrecho margen terapéutico, fármacos que presenten problemas de biodisponibilidad o bioinequivalencia, o cuando existe polimorfismo del principio activo en los excipientes y o fiestas durante el proceso de fabricación. Cuando hay problemas de biodisponibilidad o bioinequivalencia relacionada al principio activo o a su formulación, o polimorfos de los principios activos, excipientes o que se manifiesten durante el proceso de manufactura. Y esto afecta a la bioequivalencia. En los medicamentos para efecto sistémico, que sean parches transdérmicos, supositorios o geles de aplicación en mucosas, se requiere bioequivalencia. Todos los medicamentos de eliminación modificada, combinaciones fijas de principios activos para acción sistémica o medicamentos de efecto no sistémico cuya absorción sea riesgosa. ¿En qué casos no se requieren estudios de bioequivalencia? Cuando se administran en fase gaseosa, medicamentos tópicos, medicamentos para inhalación en solución acuosa, productos oftálmicos u ópticos en solución con los mismos excipientes y en concentraciones comparables, soluciones acuosas de uso parenteral, intramuscular, intravenosa, subcutánea o intratecal que cumplen las condiciones del medicamento innovador, o soluciones orales exentas de excipientes que afectan el tránsito gastrointestinal o la absorción del principio. Y las bioexenciones, que se conocen también como biowaiver en inglés, están basadas en el sistema de clasificación biofarmacéutico, ¿verdad?
tenemos ejemplos para la clase 1, de citrapina y naproxeno, para la clase 2, tebitorina y indomitacina, clase 3, varenicline y furosemida, clase 4, aciclovir y cicloperazona. Entonces, las bioextensiones para productos de alta permeabilidad, alta solubilidad y rápida disolución. En estos casos, por ejemplo, clase 1, alta permeabilidad, alta solubilidad y rápida disolución, se supone que el paso limitante es el vaciamiento gástrico, que sería igual para una misma persona independientemente del producto que se administre, y por eso se esperaría que el efecto alcanzado sea el mismo. También hay bioextensiones para productos con la misma formulación y dosificación, pero de diferente potencia o concentración, ¿verdad? Incluso puede ser de la misma casa fabricante, pero existen presentaciones de 10, 20, 40, 50 miligramos. Entonces, ahí se pueden hacer bioextensiones, o en el escalamiento o cambios de formulación. El escalamiento es cuando pasamos de un lote de un tamaño a un lote más grande, eso es escalamiento, o si hay algún cambio en la formulación. En estos casos podría aplicar bioextensión.